Snowflake, una multinacional americana, sede en Silicon Valley, fundada hace aproximadamente 13 años. Fue la salida en bolsa de tecnología más importante en la historia de la bolsa de los Estados Unidos en el 2020. Este preámbulo un poquito les cuento para los que no conocen la compañía, una compañía con un crecimiento acelerado, una compañía joven que verdaderamente ha venido a romper paradigmas y ha sido disruptiva en lo que es el tema de data e inteligencia artificial. Muchas gracias por ustedes por estar acá, muchas gracias a Mintic, muchas gracias a Investing Bogotá por la invitación. Verdaderamente para mí es un honor. Es que no hay clickera. Déjamelo ahí, yo lo hago así. No entendí. ¿Y cómo le damos next? No, es que no va a funcionar el clicker. Bueno, va a funcionar, tengámosle fe. Estamos en tecnología, tiene que funcionar. Entonces, antes de que salga eso, ¿por dónde iba? Nada, muy agradecido por el tiempo, por el espacio, por la posibilidad de estar aquí, por poder estar haciendo país, por poder apoyar a Colombia a prepararse en ese futuro inmediato, porque es un futuro inmediato, no estamos hablando de largo plazo, estamos hablando de ayer prácticamente, y cómo nos organizamos y cómo fomentamos el desarrollo y el uso de tecnologías emergentes, y una que está muy de moda y que está en voz de todo el mundo, que es la inteligencia artificial generativa y la inteligencia artificial agéntica. Hablamos ahorita y Pablo decía, es complejo la inteligencia artificial. Hay una serie de condiciones, regulaciones que tienen que implementar las compañías para verdaderamente ser exitosos, para que no se quede necesariamente en moda, en palabras, pero que verdaderamente tenga un impacto de negocio dentro de las organizaciones. Y eso es lo que yo quiero que conversemos hoy. Si funciona. Mirar a ver cómo las compañías pueden seguir una hoja de ruta para que la inteligencia artificial no se quede en moda, que no se quede en palabras, porque es necesario, es una necesidad hoy hablar de inteligencia artificial. Entonces, en los próximos, voy a tratar de ser rápido, sé que la agenda va un poquito atrasada, 30 minutos a hablar de cuál es esa hoja de ruta, de cómo nosotros en Snowflake vemos ese mundo de la inteligencia artificial generativa. Snowflake en América Latina lleva aproximadamente unos 4 años. Decidió invertir en Colombia después de México y Brasil como si su tercera punta de lanza en el desarrollo del mercado latinoamericano. Después de México y Brasil. 2 monstruos con una economía muy potente y con avances tecnológicos importantísimos. Pero Snowflake entendió que en Colombia existe la madurez correcta, existe la oportunidad correcta para afrontar estas nuevas realidades tecnológicas. Existe un interés de las compañías para verdaderamente hacer más con sus datos. Pero hacer más con los datos e impactar en tecnología e inteligencia artificial no es solo avances tecnológicos. Yo creo que hay un punto fundamental para entender aquí, y es que el hacer más con la información, con la data, con la tecnología, el hacer cosas con inteligencia artificial, habla también de las personas, de nosotros. Habla de personas que existen hoy en Colombia con el conocimiento, con la pasión y con la inspiración correcta para sacar adelante estas iniciativas personales, profesionales y públicas para el país. Entonces, sin más preámbulo, para nadie es un secreto que estamos viviendo una disrupción tecnológica hoy. Hemos vivido muchas, pero hoy es una que se está viviendo a pasos acelerados y agigantados. ¿Por qué? Porque hay compañías, organizaciones, personas que decidieron poner la IA en el centro de todo lo que hacen. Pero lo que originalmente se pensaba como voy a acercar mi compañía a la IA para automatizar procesos, optimizar la toma de decisión, mejorar de repente la experiencia del cliente. En noviembre del 2022, todo eso cambió. ¿Qué pasó en noviembre del 2022? ¿Quién se acuerda? ChatGPT. OpenAI sacó ChatGPT.
Y abrió las puertas para que después saliera Anthropic, y salió con Claude, y Meta salió con el suyo, y Google salió con Gemini, y todos abrieron las puertas a la inteligencia artificial generativa. Y eso verdaderamente fue una disrupción brutal, porque entonces existía una herramienta, o existe una herramienta que verdaderamente en teoría puede transformar todas las unidades de negocio de una compañía, puede transformar la vida, las personas. Sin embargo, ¿qué pasó con la inteligencia artificial generativa? Lo que se pensaba en que iba a existir un impacto verdadero en negocio, una transformación de negocio, pues se generó verdaderamente una brecha. Porque la generativa por sí sola como herramienta tecnológica no logra y no logró tener el impacto transformacional en los negocios que las compañías esperaban. Y le abrió la puerta a algo que se llama la inteligencia artificial agéntica, Agentic AI. Eso, junto con otras herramientas de IA y la data empresarial con contexto de negocio, es lo que verdaderamente está cerrando la brecha y está permitiendo que ahora sí la inteligencia artificial tenga el impacto de negocio que las compañías verdaderamente estaban esperando y necesitando. Es ahí donde esos casos de negocio, ese impacto rentable y financiero dentro de las organizaciones, realmente se volvió una realidad. Pero ¿qué es la IA agéntica? ¿Lo habían escuchado? ¿Agentic AI? ¿No? Bueno. ¿Qué es la diferencia entre la agéntica y la generativa? La generativa es algo que se volvió realmente y netamente reactivo. Yo le pregunto algo y la IA generativa me entrega una respuesta y genera algo. Genera un video, genera un audio, genera una imagen, genera texto. Yo le pregunto y me hace una respuesta de forma inmediata. Genera algo, pero es reactivo. ¿Qué es la agéntica? La agéntica es enfocada en objetivos. Tiene algo que cumplir, tiene una meta, necesita entregar resultados. Esa es la agéntica. Y la agéntica logra generar esos resultados a través de un proceso. La agéntica planifica. Y planifica cuando yo le hago una pregunta y le pido una tarea, la agéntica dice, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Hacia dónde tengo que llegar? ¿Y qué herramientas tengo a mi disposición para poder lograr ese objetivo? No me equivoqué. Después orquesta. Y orquestar es, ya definí un plan de ejecución, ahora empiezo a orquestar las distintas herramientas y los distintos procesos a los cuales yo tengo que acceder para poder entregar un resultado. Monitorea. Y monitorear significa yo me hago seguimiento a mí mismo. ¿Y qué tan lejos estoy de los resultados que quiero entregar? Y por último, reflexiona y razona. Es decir, no es reactivo, sino que además, dentro de todo ese proceso que está haciendo, busca la forma de entregar una respuesta clara y objetiva y ajusta e itera múltiples veces todo esto en tiempo real para entregar y cumplir ese objetivo que le pusimos dentro de ese proceso. Entonces se dan cuenta, una es reactiva, la otra reflexiona, razona, planifica, orquesta, monitorea y ejecuta. Hay una diferencia gigantesca y es por eso que hoy sí podemos decir que gracias a las herramientas tecnológicas entregadas por los LLMs, por ChatGPT, OpenAI, Anthropic, Gemini, Meta, todos esos los podemos utilizar de forma contundente para poder, a través de un agentic AI, un agente que puede verdaderamente entregar resultados. ¿Hace sentido? ¿Sí? Buenísimo. Entonces, a raíz de este cambio de paradigma, porque hemos venido viviendo cambios de paradigma constantes, pasamos de la IA, que yo les decía, donde era así el centro, pero era buscando optimización, automatización en términos de procesos y toma de decisiones, pasamos a la generativa,
que mayormente reactiva para entregar y generar algún tipo de resultado, pero de forma reactiva. Pasamos a la agéntica, y la agéntica está teniendo un impacto real. Y la agéntica está teniendo un tema de adopción verdaderamente contundente. Pero no es solo adopción. Y los números aquí lo demuestran. Por encima del 90% de los early adopters quiere decir las primeras personas u organizaciones que decidieron poner en práctica la IA agéntica, el 92% de ellos dice que esos proyectos, esas iniciativas ya se pagaron. Ya tuvieron un retorno. 88% de esos mismos dicen que ya hay mejoras en productividad tangibles, reales, y que esas mejoras, ese impacto de negocio en promedio tiene un retorno de por encima del 41%. En promedio. Lo cual quiere decir que sí está teniendo un impacto de negocio real. Que estas cosas, porque normalmente pueden quedarse en moda. O pueden quedarse en intentos, en proyectos. Sí está teniendo un beneficio directo de negocio. Y lo tiene a través de múltiples áreas y aristas dentro de una organización. Reportes indican, por ejemplo, en áreas de mercadeo, hasta un 15% de mejora en temas de productividad. Eso aproximadamente anual son 420 billones de dólares estimados, lo que va a significar esas mejoras de productividad. Si pasamos al mundo de ventas, se estima que en el 2027 el 95% de los vendedores de cualquier industria van a hacer market research, van a entender el mercado, van a estudiar utilizando inteligencia artificial. Si nos vamos a temas de servicio al cliente, y esto es importante, va a haber, o ya hay un impacto de hasta el 50% en tareas no humanas. Lo cual significa que existe una mejora en tiempos de respuesta, pero ojo, no significa que el humano no sea fundamental. Lo que pasa es que estas personas que antes se dedicaban a esas tareas de contacto directo con el humano, ahora se dedican a tareas mucho más estratégicas, lo cual ha significado una mejora en el concepto de servicio al cliente de forma general. En temas de operaciones, 60% de mejora en productividad. En compras, un 80% en mejora de productividad y ganancia en tiempo, pero no solo en tiempo, sino que además, recuérdense que hablamos que los agentes pueden ejecutar, pueden razonar y pueden tomar decisiones. Eso significa que en compras están compañías desarrollando proyectos donde los agentes pueden negociar contratos de forma directa, lo cual ha significado un impacto en el negocio de millones y hasta billones de dólares. En general, en recursos humanos, las compañías esperan que por encima de un 70% de mejora en productividad a nivel global con el uso de agentes y la inteligencia artificial. Pero todos estos números suenan muy bonitos, entonces ¿por qué no lo estamos haciendo todos? ¿Por qué los agentes no son una realidad de forma transversal en todas las organizaciones? Porque no es fácil, porque Pablo lo mencionó, existen temas de regulación, existen temas de ética, responsabilidad social, civil. Existe un tema de cosas fundamentales, hay un tema de gobierno de datos importante. No es fácil. Construir IA empresarial no es fácil. Construir agentes no es fácil. Más del 75% de proyectos de IA está muy de moda, todo el mundo lo está haciendo. Más del 75% de esos proyectos ni siquiera crecen a escala y entregan los resultados que verdaderamente las compañías están esperando. Más del 75%. 88% de ellos puede que llegaron, no solo es que no están entregando, es que ni siquiera llegan a producción. Ni siquiera las compañías lo sacan a producción. Y peor aún, existen proyectos que se toman más de 8 meses desde la conceptualización hasta la puesta en producción. Si este mundo estamos diciendo que se mueve tan rápido y tan acelerado, ¿qué pasa después de 8 meses? La iniciativa que realmente tú pensaste esos 8 meses ya hoy no aplica. Ya no hace sentido. Entonces, es complejo. Es difícil implementar. Nosotros tenemos casi 13,000 clientes a nivel global, de todos los tamaños, colores y sabores. Y nos tomamos la tarea de conversar con ellos y entender por qué es tan difícil, qué es lo difícil. Y pudimos sintetizarlo en 3 cosas. La primera, le llamamos nosotros, digamos que la configuración inicial para la adopción. Y esa configuración inicial tiene
dos perspectivas, la tecnológica y la no tecnológica. La tecnológica es, primero, hay que disponibilizar infraestructura que sea capaz de escalar a la velocidad y la necesidad que requieren las compañías. Y que sea fácil de administrar y que no sea complejo de implementar. Y que poder hablar de agentes de IA e inteligencia artificial no sea complejo desde una perspectiva tecnológica. Pero es difícil. Y segundo, hay que disponibilizar todos los modelos, los mejores modelos que existen hoy y ponerlo a disposición de las compañías. Pero ponerlo a una disposición que no sea complejo de usar y que sean todos, que no nos veamos limitados por, es que yo solo puedo usar OpenAI o es que yo solo puedo usar Gemini de Google. No, que las compañías tengan la posibilidad de usar los mejores LLMs del mercado. Si lo vamos a lo no técnico, cualquier disrupción tecnológica, particularmente en países como el nuestro, se enfrenta con algo que se llama cultura organizacional y procesos. Siempre es difícil romper ese paradigma dentro de las compañías. Llegó tecnología o el área de datos otra vez con una nueva iniciativa. Y es complejo romper esos paradigmas. Pero también es complejo romper esos paradigmas de cara al talento, a las personas. Si no tenemos el talento adecuado entre las organizaciones y si esto exige a nivel de complejidad demasiado de cara al talento, pues rara vez vamos a poder desarrollar productos y aplicativos enfocados en data e inteligencia artificial que entreguen el valor de negocio que las compañías necesitan. Esos son los tres pilares fundamentales de por qué las cosas no funcionan. Pero entonces, ¿dónde entra Snowflake? ¿Qué es lo que hace Snowflake y qué valor puede traer al mercado? Y nosotros tenemos una plataforma que se llama la IA Data Cloud. Y es una plataforma que para nosotros un principio fundamental es no existe una estrategia de inteligencia artificial si no existe una estrategia de datos que la soporte. Si no hay data correcta, gobernada, de calidad, todo tipo de dato estructurado, no estructurado, semiestructurado, inclusive data de terceros, data agregada del mundo exterior para poder montar modelos mucho más robustos. Si no existe la posibilidad de conectar los datos empresariales con el contexto correcto, con las herramientas de inteligencia artificial, verdaderamente no existe inteligencia artificial. Entonces, está una capa fundacional de datos por donde nosotros partimos para entregar valor, pero además entregamos un framework de desarrollo de agentes y de inteligencia artificial conectado con esa data, para que ustedes puedan de forma fácil, conectada y confiable, ahorita entraremos en ese detalle, cómo pueden desarrollar y tener verdaderamente estrategias que generen impacto y rentabilidad a las organizaciones. ¿Cómo funciona esto? Entonces imagínense que ustedes hacen una pregunta. ¿Por qué la tasa de conversión de mi campaña de ayer bajó? Una pregunta válida para cualquier organización. ¿Por qué? Ustedes utilizando el framework de agentes de Snowflake que se llama Cortex. Cortex lo primero que hace es planifica y dice, tengo que utilizar subagentes para poder analizar esta pregunta. Tengo que acceder a un agente que lee data no estructurada de forma vectorial e interpreto. Tengo que traer otro agente que lee data estructurada. Tengo que ir a buscar en Google qué está haciendo mi competencia, qué hizo ayer, qué promociones sacó. Entonces yo me traigo también data exógena, externa de mi organización. Y después de hacer todo ese análisis, el agente razona, reflexiona y dice, ¿sabes qué? Que es que creo que el enfoque de cara a la segmentación de tu campaña está siendo mayormente en la edad de 24 a 29 años. Creo que nos iría mejor si hacemos una mejor segmentación y sacamos una nueva campaña que pueda expandir a un universo de edad mucho más amplio. Pero hablamos de que no solo reflexiona, razona y recomienda, sino que además ese mismo agente pudiera, si lo configuráramos de esa forma, salir y ejecutar esa campaña de forma automática, esa nueva campaña. O entregárselo a un humano para que valide, estudie y confirme si realmente esa es la mejor estrategia. Entonces, si se dan cuenta, es complejo. Es complejo porque tenemos que tener acceso a un universo de datos muy amplio. Si queremos que sea consistente, contundente y entregue resultados que verdaderamente impacten a la organización, tengo que tener acceso a data no estructurada. ¿Quién sabe qué es la data no estructurada?
videos, audios, archivos, PDFs, facturas, cheques. Todo eso es data no estructurada. El 80% de la data a nivel mundial es no estructurada. Estructurada es tablas, columnas, inventarios, facturación. Esa es la data estructurada. Pero el valor importante está en la no estructurada. El 80% de la data del mundo es no estructurada. Entonces tenemos que tener acceso a los dos tipos de datos para juntarlos y ser mucho más contundente en la toma de decisión. Tenemos que tener un contexto real de negocio, porque es que si no hay contexto, no podemos garantizar asertividad en las respuestas. Si los agentes no saben de nuestro negocio y no le damos esa capa semántica para que entienda, pues difícilmente nos va a poder entregar la respuesta que queremos. Y por último, es complejo porque necesitamos los mejores modelos, que hoy hay muchos en el mercado y muy potentes, para poder llevar esos modelos al interior de nuestra organización y de forma segura y gobernada entregar respuestas de confiabilidad para que las compañías puedan sentirse que están implementando cosas que al final del día sí dan los resultados ciertos y correctos. Nuestra visión es audaz, pero muy sencilla desde Snowflake. Nosotros queremos ofrecerle a las compañías una plataforma, herramientas para que verdaderamente puedan hacer más con sus datos y tengan impacto de negocio y transformen sus operaciones y sus negocios. Y eso lo queremos hacer fácil, conectado y confiable. Voy a entrar en cada una de ellas. ¿Qué es fácil? ¿Por qué Snowflake es fácil? Snowflake es una plataforma 100% SaaS, 100% administrada, que no requiere de administración de personas, es una arquitectura muy sencilla, que tiene un modelo comercial muy atractivo porque es que las compañías solo pagan por lo que usan. Porque es que la democratización del dato no viene solamente con otorgar las posibilidades y capacidades, sino con darle acceso a todo el mundo, porque esta problemática no es de un tamaño de empresa en particular. Es 100% autoescalable, sube y baja dependiendo de la demanda que tengan las compañías en el momento que lo requieran. Pone a disposición todos los modelos del mercado, no limita. Es decir, yo no solo tengo que trabajar con OpenAI, yo no solo tengo que trabajar con Anthropic, yo no solo tengo que trabajar con Gemini de Google, sino todos los modelos están a disposición y están a disposición de una forma fácil de usar. Y tiene un framework de desarrollo de inteligencia artificial que permite de forma muy rápida y ágil empezar a desarrollar agentes, modelos que tengan un impacto en el negocio de forma inmediata, que no se queden en MVPs, en mínimo producto viable, que no se quede ahí. Hay un cliente nuestro de los 12,000 y pico que les mencionaba, que es una plataforma B2B SaaS, marcas, y entrega insights de negocio a compañías pymes a nivel mundial. Y marcas utiliza Cortex, que es nuestro framework, para poder entregar respuestas de forma mucho más ágil a sus clientes. Impacto de negocio real, contundente. Las marcas y sus arquitectos e ingenieros de datos y dentro de la organización de tecnología no se dedican a apretar tuercas, a administrar fierros, a pensar en infraestructura y arquitectura compleja. Se dedican a otorgar valor a la organización. ¿Qué es conectado? Les dije, era fácil, conectado y confiable, FCC. Conectado es dar acceso a todo tipo de dato, estructurado o no estructurado, externo para las organizaciones. Conectado significa dar continuidad al negocio en todo momento, por lo cual nuestra plataforma corre sobre las 3 nubes, Google, Microsoft Azure y AWS. Lo cual, cualquier caída que exista en cualquiera de las 3 nubes, nosotros podemos replicar de forma automática para que el negocio, si verdaderamente queremos decir que estos agentes tengan un impacto de negocio, tenemos que darle continuidad a esos agentes y que nunca caigan. Porque si caen, pues entramos en problemas. Tenemos un marketplace donde las compañías, hablábamos de data externa, más de 4,000 empresas a nivel mundial entendieron que la toma de decisión no puede ir solo enfocada en la data que yo tengo dentro de mis 4 paredes, sino que entre más robusta y más data agregue yo dentro de mi organización, yo más contundente puedo ser en la forma en que tomo decisión y las decisiones que tomo. Si yo me acerco mucho más a mi ecosistema, más asertivo voy a poder ser. Entonces existe un marketplace donde empresas como Nielsen, como Experian Data Crédito, como TransUnion,
4.000 empresas han decidido empezar a comercializar su data o a compartirla a través de ese marketplace para crear ecosistema y tomar decisiones mucho más contundentes. Y conectados porque también estamos conectados desde la perspectiva de interoperabilidad. La interoperabilidad simplemente habla de tener acceso a frameworks open source, MCP, A2A, Apache Iceberg, un sinnúmero de cosas ya entrando muy técnico, donde el mundo del open source es real y es latente. Merkle es una plataforma, está en Colombia inclusive, de Customer Experience. Y Merkle vende insights y comercializa insights. Y utiliza de nuestro framework de inteligencia artificial para poder desarrollar esos insights de forma mucho más rápida, ágil y contundente. Pero lo interesante de Merkle es que Merkle, para poder tener un acceso mucho más robusto a nivel mundial, es que utiliza nuestro propio marketplace para poder comercializar esos insights. Eso es verdaderamente estar conectado con el ecosistema. Y confiable, y la confiabilidad obviamente parte de ¿qué? Parte de protección de datos y seguridad de la información. Eso es un pilar fundamental del desarrollo de nuestra plataforma. Es así, pero no puede quedar ahí. No puede quedar ahí porque es que con la inteligencia artificial generativa y agéntica existe una nueva responsabilidad y es la confiabilidad de la respuesta y los resultados, la observabilidad de esos modelos. Para que las compañías digan, voy a seguir invirtiendo en esto, ¿qué tiene que pasar? Pues garantizar que las respuestas que están entregando y las decisiones que está tomando y que está automatizando estos agentes sea real. Y nosotros nos hemos dedicado y continuamos invirtiendo en garantizar que el contexto correcto de negocio de las compañías exista y que la confiabilidad de los resultados, que para nosotros hoy es por encima del 90%, que es líder a nivel industria, tecnología, sea consistente y sigamos creciendo por encima de ese 90%. Porque si la respuesta que me dio antes, que vieron de, oye, es que la campaña la segmentaste mayormente a 24 y 29 años, te recomiendo. Para que nosotros confiemos en eso, tenemos que estar seguros que eso fue real y que esa es la respuesta correcta. Y esa confiabilidad y asertividad con respecto a la respuesta se da si tenemos sistemas que están enfocados en poder entregar resultados concretos y contundentes en ese sentido, pero que además le damos el contexto correcto de negocio para que pueda responder de la forma correcta. Thomson Reuters, compañía que implementó nuestra plataforma, pero a lo cual quiero enfocarme con ellos es en temas de seguridad. Desarrollaron un perímetro de seguridad donde lo definen a nivel de usuario, Role-Based Access Control, lo definen a nivel de permisos de prompt, qué prompts pueden acceder a qué tipos de datos, obviamente asociado a temas de protección de datos y seguridad de la información. Pero con toda esa plataforma robusta de seguridad, lo que permitieron es garantizarle a los ejecutivos que hoy utilizan esos agentes o que revisan los resultados de esos agentes o las decisiones tomadas por esos agentes, confían 100% en ellos. Más de 5.200 clientes nuestros de todos los tamaños, colores, sabores, industrias, sector salud, sector financiero, sector público, retail, consumo, más de 50 clientes en Colombia, Rappi, Seguros Mundial, La Vivienda, Cobre, Symmetric, Alpina, Super de Alimentos, Leal. Hay un sinnúmero de clientes en Colombia y más de 12.000 clientes y 5.200 clientes a nivel mundial que trabajan con Snowflake y utilizan nuestro framework de inteligencia artificial para poder otorgar valor de negocio. ¿Por qué? Y estos son puntos importantes que quiero que se lleven y ya voy a terminar. ¿Por qué hay que actuar ahora? Porque es importante ya. Si lo miramos desde una perspectiva de competitividad o de diferenciación de mercado, pues contar con una plataforma que me permita arrancar rápido, que me permita moverme primero que mi competencia, pues eso va a ser fundamental. Voy a llegar primero al mercado con esto, por ende voy a tener un impacto a mi negocio de forma mucho más rápida. Voy a ser el primero en llegar. First mover advantage. Pero, y el punto 2 es importante, en algunas industrias ya no es una diferencia. Ya no es tema de diferenciación. En algunas industrias hoy es simplemente una necesidad.
Ya mi competidor lo empezó a hacer. Ya mis clientes ya lo demandan y lo esperan. Entonces ya no me puedo dar el lujo de simplemente, voy a pensar si sí o si no. Es que ya toca. Toca, pero toca hacerlo de forma consciente, con casos de usos tangibles, reales, que entreguen un impacto a la organización. Pero toca, es una necesidad. Y si consideran que de repente no va a tener un impacto todavía en su organización, esto se está moviendo tan rápido, tan acelerado, que les aseguro que lo que estamos hablando hoy no es lo que vamos a estar hablando en 6 meses. Y se va a volver mucho más complejo en 6 meses que hoy. Y si quieren arrancar, arranquen por, en teoría, lo que es más fácil de lo que va a venir en un futuro. Y de esa forma nos preparamos todos. ¿Cómo podemos ayudarlos nosotros? Les hablé de la plataforma y de las capacidades. Una plataforma administrada, una plataforma que solo se paga por lo que usa, una plataforma que verdaderamente democratiza el acceso al dato y el acceso a frameworks de desarrollo de agentes que son basados en data y que tengan un impacto verdadero a la organización. Pero también podemos ayudarlos para entender cuáles son esos casos de uso de negocio que realmente van a tener un impacto a su organización, porque recuerden, esto tiene que ser rentable. Esto no es implementar un agente o implementar la inteligencia artificial, porque es que es lo que está de moda, es lo que está diciendo todo el mundo. Si eso es así, eso no va para ningún lado. Y por último, es importante empezar a sacar cosas, prototipos. No nos quedemos en pruebas, porque la competencia ya lo está haciendo, porque la competencia ya lo hizo, o porque de pronto se nos viene algo mucho más complejo en el futuro. Muchísimas gracias por su tiempo, muchas gracias por escuchar. Muy buena tarde.